Hola, este es mi siguiente video en el que les voy a hacer una pequeña síntesis y quisiera abrir el debate a discusión respecto de los chicanos y sobre todo de las chicanas, ¿no? Pensando que, bueno, sabemos que el seminario relativo a estos videos es sobre biopolítica, pero eh, y justamente por eso es que es importante rescatar que estos personajes de las que hablaremos hoy son mujeres, ¿no? Mujeres chicanas de ascendencias, pues la mayoría de ellas ascendencias latinas viviendo en Estados Unidos, pero más allá del marco histórico que nos da estos referentes lingüísticos de decir quién es latino y quién viene de estas partes geopolíticamente sureñas o bueno, mujeres negras que históricamente tienen que ver con la trata de esclavos, como estas personas están en Estados Unidos, o la migración, por ejemplo, de chinos, japoneses, que también son muy visibles ahí, medio orientales, y que se vuelve especie de diáspora, ¿no? Pero específicamente el pensamiento de las chicanas es relevante porque ellas van a venir durante el siglo pasado en aras del feminismo que ya iba a finales de los 70, inicios de los 80, estaba como en esta tensión entre primera y segunda ola de quienes van a hablar ahora, sí, las antisencialistas, las mujeres que defendían esta parte femenina y más bien estas que se preguntan si en verdad esas son justamente la manera de que se deben plantear los problemas o es que hay unas mujeres a las que esto respecto de lo femenino no es precisamente el problema porque su opresión también va a tener que ver con su raza o la etnia que reconocen, ¿no? Que aunque sea una ficción, pues tiene impacto muy real en cómo lo tratan a uno como lo ven vestido, ¿no? También por eso ganas de ponerme este tipo de ropa porque genera como cierto impacto visual en la gente, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre todo, yo les voy a hablar de estas feministas chicanas que se encontraban en Norteamérica el siglo pasado trabajando muy duro entre California y Nueva York, ya sabemos como centros hegemónicos de producción de conocimiento y que tiene gran repercusión el que estas mujeres estén dentro de la academia, visibilicen estas posiciones otras, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, y me voy a centrar en el libro Discusión, que es este puente en mi espalda, sobre las mujeres tercermundistas, ¿no? Voces de mujeres en Estados Unidos, y este libro lo coordina Cherry Moraga, que es una feminista chicana que queremos mucho y que nace en el 52, y también por Ana Castillo, ¿no? Que de hecho, Ana Castillo nace un año después en Chicago, Cherry en California, y bueno, ellas dos se dan a la tarea de reunir una serie de poesía y de reflexiones ensayísticas sobre otras mujeres chicanas, ¿no? Y ya no solo ahí, también, bueno, que tuvieron gran parte de su desarrollo académico entre Arizona y estados como Texas, como el caso de Gloria Saldúa, ¿no? Tejana californiana, pero que siempre trae el arrastre, ¿no? De estas especies como de tradiciones ancestrales, ¿no? Y que de alguna manera con todos los poderes que ahora podemos entender como coloniales, el borramiento epistemológico, etcétera, pues se han dejado atrás, ¿no? Es muy importante mencionar que para estas mujeres siempre la figura de otras mujeres u otra manera de ver la cultura es posible, ¿no? Porque sabemos, y bueno, ellas se pueden ubicar como contraculturales por muchas cosas, hasta por su escritura, que está mezclada entre la poesía, la literatura, un poco rizomática. A veces me gusta pensar que también puedo ser así porque empiezo hablando de una cosa y termino de otra, pero se relacionan porque una es una cita de una canción y la otra es lo que dijo un gran autor y la otra es lo que dijo la abuelita, que una vez tuvo mucho sentido y al otro tiempo traicionó a las propias mujeres, ¿no? Entonces, es esta, pues, esta escritura chicana es el reflejo de esa ambivalencia, ¿no? De ambivalencia de la vida y como ellas lo dicen, ¿no? De que dentro del primer mundo también se vive un tercer mundo. Y esto, pues, claro, que es más notorio para, pues, las personas que no tienen clases privilegiadas, sobre todo las que no se han blanqueado incluso ideológicamente, ¿no? Como esta especie de ideales de ser una persona muy letrada y de ser una persona de las artes y de la cultura aparentemente o supuestamente alta y bueno, ¿no? Ellas que van a apelar, ¿no?
pues justamente van a decir que las mujeres se identifiquen con otras mujeres, ¿no? Más allá de categoría eh, o de cualquier especie de esencialismo, tiene que ver con reconocer las condiciones que nos suprimen en común, ¿no? Y pues bueno, van a generarse hermandades, ¿no? Eh, Al reconocer cómo la opresión también está especie internalizada, pues podemos tender como ciertos puentes, ¿no? Y cómo vamos a ayudar a las demás personas a generar cierto colectivo y incluso a darnos cuenta de cómo estamos en medio de este enmarañado como de poderes coloniales, ¿no? En fin. Y bueno, sobre todo a ellos les queda muy claro que estos poderes coloniales tienen todo que ver con el patriarcado, ¿no? Y bueno, entonces, sin más quisiera empezar eh, mencionando que, bueno, este libro es del 81 y lo curioso es que, bueno, muchos de estos textos fueron escritos en diferentes momentos. Yo les voy a hablar sobre todo como de los que más me han hecho ruido y de algunas vicisitudes que se pueden dar si incluimos otros textos de estas mismas autoras, ¿no? Me parece muy curioso y me parece necesario iniciar este análisis desde dos pequeños textos de Cherry Moraga que vienen en el libro, que es Para el color de mi madre y La güera, ¿no? Y tiene que ver con que ella reconoce, ¿no? Que esta raíz, pues, morena, entre comillas, de la madre y que justamente ella a sí misma dice, yo soy una güera vuelta morena, ¿no? Porque nace y tiene esta parte como de que se le educa y tiene deseos como muy blanqueados y bueno, ¿no? Pues es una persona educada y que tiene como estos valores que justamente no rompen con esta idea de lo moreno y justamente se empieza a dar cuenta de que ella también está oprimida cuando ella se visibiliza incluso a sí misma como lesbiana, ¿no? Y se da cuenta que hay, bueno, condiciones en que las lesbianas son oprimidas igual que un pobre, ¿no? Igual que pues otras clases de no privilegiadas y dice, ay, entonces se da cuenta de que no es tan güera, ¿no? Y viene este problema de que ha tenido toda una crianza, sí, pero pues bueno, ¿no? Que hay una opresión que incluso ella misma estaba perpetuando, ¿no? Al acceder como a cierta clase social y bueno, ¿no? Al pensar, por ejemplo, cómo su propia madre la oprimía, y pues bueno, esta cosa de que pues reproducimos ciertas opresiones y ella como mujer pudiera hacerlo, ¿no? Que habría que quitarse entonces esa imaginería opresiva y empezar a pensar de otra manera. Esto es lo que nos deja con estas reflexiones, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con otro texto que es de Nelly Wong, que justamente ella dice, cuando crecía, que es el título, deseaba ser blanca. El deseaba ser blanca es muy curioso porque tiene que ver con esta idea de qué es ser blanco y aparece estas como metáforas muy parecidas a la de Fanon de pieles negras, máscaras blancas, ¿no? Que justamente el blanquismo va a tener que ver con algo distinto a la piel, incluso a los rasgos fenotípicos, ¿no? Aunque aparentemente tenga todo que ver, pues no, eso es más bien una ilusión, ¿no? Y tiene, incluso la misma Wong, pues tenía ascendencia de padres chinos, ¿no? Entonces esta idea de ser como la parte de Asia América, entonces ser un no americano, pero el deseo de ser blanco está ahí. Y me parece muy curioso pensando que pensando que en México, que es donde yo me ubico, y en la mera esquinita en Tijuana, pues este deseo de blanquitud está permaneciendo, ¿no? Y bueno, entonces habría que pensar, y volviendo a Cherry Moraga, pues en buscar similitudes y ya no diferencias, ¿no? Y aparte de dejar de pensar en culpas, en quién tiene la culpa y con quién, pues no, más bien es pensar, por ejemplo, en el feminismo como un movimiento de sobrevivencia, ¿no? Si tenemos opresiones en común, pues también podemos unirnos o hacer algún colectivo como para poder lidiar con esto, ¿no? Y pues no estamos solas. En fin, y bueno, como parte también de otra postura hacia americana, pues tenemos a Mitsuye Yamada, que ella proviene de Japón y que tiene que ver, escribe un texto que se llama La Señora, ¿no? Y bueno, tiene que ver con pensar esta idea de que como ese señor o este personaje como dominante, pues en realidad no se da cuenta de por qué los oprimidos hacen lo que hacen, ¿no? Y piensan esta idea como de por qué se dejan, pero pues en realidad no hay muchas condiciones para desenajenarse y bueno,
pensando también que ella tiene su texto de La invisibilidad es un desastre innatural, en el que plantea, ¿no? El invisibilizar a alguien, el que su palabra no valga lo mismo que otra, incluso de ella, que era una académica que tenía ascendencia asiática, pero eso no tendría por qué desacreditar lo que sabe, ¿no? Pues en realidad ella dice, pues parece que sí, cuando yo le decía a esos señores académicos lo que pensaba, me desacreditaban, ¿no? Entonces es parte de un coraje que hay ahí que ronda de una persona a la otra, ¿no? Y cuando nos enteramos que le hacen algo a una persona con la que nos identificamos, pues nos da coraje, ¿no? Pero también da coraje no poder hacer nada y como estas cosas que se van pasando y que tienen que ver con nuestro cuerpo en medio, ¿no? En reconocer, en resentir. Ella no resiente, ella más bien dice, ya que admitimos la opresión, pues bueno, hay que hacer algo para no ser invisibles. Y ese es el llamado en realidad que nos hacen, ¿no? No sé, tiene que ver, por ejemplo, con el texto de Joe Carrillo, de cuando se vayan, llévense sus retratos, ¿no? De que esta idea de que los oprimidos están trabajando bajo el sol y como que se les santifican, pues no, o sea, no son el retrato de lo que gente que está como más blanqueada y tiene otras posibilidades, pues se puede imaginar qué pasa, o sea, en realidad son otras condiciones de opresión y no tienen que darse descritas obviamente por alguien de una posición privilegiada que puede tener un cuadro del Che en su casa, por ejemplo. No sé. ¿Y qué tendrá que ver entonces? Tiene que ver con lo que dice Audre Lorde, que ya viene desde el feminismo negro, de las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que no podemos hacer un vuelco como de este patriarcado imperante que se entremezcla con la colonialidad y con las opresiones económicas y que más bien pues no podríamos utilizar sus herramientas políticas, económicas, etcétera. Más bien es un conocimiento, ella ubicada como lesbiana tercermundista, pero tiene que ver con compartir afectos, ¿no? Y desde los afectos lésbicos, pues bueno, tiene eh, pues gran inspiración en el feminismo lésbico que tiene que ver con esa cohesión que se puede formar a partir de esa postura y que como recordamos pues las lesbianas también vienen a poner en juicio lo que es una mujer, ¿no? Y ¿qué pasa entonces? Pues Audre Lorde diría, ¿no? Que el deseo de compartir afectos pues va a tener que ver con tomar las diferencias y hacernos nuestras fuerzas, ¿no? Un deseo pues sí, un deseo de compartir y que tiene que ver con dejar de pensar que el único poder social de las mujeres es la maternidad, ¿no? Que hay otros poderes, ¿no? Porque la maternidad al final termina haciendo que haya una subordinación hacia la parte conyugal que tiene poca diferencia con la prostitución, entonces más bien es de qué otra manera puede ser, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que todas las mujeres mañana vayan a ser lesbianas, tiene más que ver con tener cohesión social, ¿no? Muy parecido a la sororidad, porque ella misma lo dice, ¿no? Hay una sobrevivencia común, ¿no? Y pues obviamente tiene que ver con unirse con personas que también reconozcan estas cosas, ¿no? Y tiene que ver también quienes viven experiencias de racismo, pues obvio, se pueden identificar más fácilmente. No es nada contra las feministas blancas ni las burguesas. Más bien es una posición otra porque ellas nunca tuvieron ese acceso, ¿no? Y entonces viene algo muy interesante que es el mundo zurdo de Gloria Saldúa y que es donde más me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque bueno, Gloria Saldúa, tejana, chicana, me parece muy relevante en el sentido de toda una propuesta, ¿no? Tiene el libro de Borderlands, que bueno, toda una joyita y el cual pues la academia rehusó tanto aceptarlo como tesis doctoral, ¿no? Incluso pues a la pobre Gloria le llega la muerte justamente por no tener dinero para pagar medicinas para su diabetes, ¿no? Y pensando que ella misma hablaba de tejer de los puentes, de la manera de curar las heridas, etcétera, ¿no? Al menos en el texto mencionado en este libro que es La Prieta, ella propone desaprender la ciencia de que lo blanco es lo mejor, ¿no? Y su mundo zurdo tiene que ver con eso, ¿no? Incluso el apartado del libro donde la mencionan es ese. Si bien tenemos un mundo, y yo lo puedo decir como zurdix también, en donde los diestros han tenido como cierta control y lo pueden ver en cómo están hechas las cosas para ser utilizadas con una mano derecha, pues está este otro punto, ¿no? Y que ella habla de mi gente y pensar de que bueno, que en vez de ser cómplices y de apoyar inadvertidamente instituciones patriarcales, por ejemplo, pues podríamos tomar una conciencia, hacer algo distinto, ¿no? Ella le llama en su libro de Borderlands conciencia mestiza, lo cual es muy bonito porque engloba como muchos de los significantes
que para ellas están presentes en otros textos, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, con la Malinche, que se puede pronunciar Malinali, y que tiene diferentes implicaciones, ¿no? A resignificar, por ejemplo, pues a Sor Juana, pues todas estas mujeres mitológicas para, pues ni siquiera para la mexicanidad, ¿no? Las chicanas están apelando por esta especie de, en vez de patria, matria, que tiene que ver con ese pasado ancestral, ¿no? Y en ese sentido me parece muy rescatable, ¿no? Que se puede empezar a pensar desde ahí una Via Yala, otras maneras de nombrar Latinoamérica que pensan geopolíticamente decir Latinoamérica ya implica pensarla colonialmente, ¿no? Entonces me parece que aquí podríamos empezar a dilucidar cómo estas mujeres vuelven su posición, la posición de su cuerpo, su posición política, esta idea de lo personal es político, pues totalmente legitimada para decirse y para hablar de su opresión y para generar algo distinto, ¿no? Resignificar y les digo, sobre todo me gustaría hacer este ejemplo con la Coyolxauhqui, ya para cerrar, el mito de la Coyolxauhqui, ¿no? Que ella tiene a sus hermanos, es hija de Coatlicue, y cuando van a ser Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra para los mexicas, ella planea matarlo porque es un hijo ilegítimo, ¿no? Entonces él se entera antes de nacer y nace con armadura y la mata y la desmembra, y podemos encontrar el reflejo de esta leyenda enterrado en el Templo Mayor en la Ciudad de México. ¿Por qué no, diría Gloria Saldúa, esas heridas que nos deja el desmembramiento, volverlas algo para algo más sanativo, ¿no? ¿Por qué no cerrarlas? ¿Por qué no curarlas, ¿no? Y en esta metáfora de curarla podríamos presentarnos, ¿no? Como esta presencia justamente, ¿no? Este decir, aquí estoy como de la diferencia, que no es diferencia, que ya vi que hay muchas personas con las que comparto esto y que se puede hacer algo distinto, ¿no? Y para Gloria Salvo esto tiene que ver con el curar las heridas, ¿no? El tejer puentes, el poder estar en un espacio liminal, ¿no? Que es el Nepantla. Sabemos que Nepantla tiene que ver con este tránsito y para ellas están transitando, ¿no? Incluso no todas, y incluso yo les diría, o sea, no, toda la vida hemos tenido la apertura para decir desde qué posición hablamos, ya sea posición sexual, ya sea posición económica, ya sea nuestra edad y las opresiones que tenemos. Entonces, pues esta manera como de irla sanando, pues tiene que ver con reconocerse entre esos significantes culturales y etcétera, ¿no? Pues lo voy a dejar hasta aquí y pues le vamos a tener que agradecer esta vez a las chicanas por habernos dado esa posición otra y haberse dado sobre todo en la madre a los Estados Unidos. Gracias al cielo que lo hicieron porque pues de vez en cuando les hace falta que les recuerden que pues Norteamérica está poblado por puros migrantes, ¿no? O sea, que creen que los blancos nacieron ahí. Pues no, el blanquismo más bien es una especie de rumor, yo diría. Y pues bueno, ¿no? Ahí están las otras posiciones que tal vez no son las hegemónicas, pero que empiezan a legitimarse. Y ya veremos cómo lo van a hacer dentro de la Academia Anglosajona, tal cual, cuando Donna Haraway retoma a sus autoras para hablar del conocimiento situado y la objetividad feminista, ¿no? Otra vez darle la torre a los machos académicos. Lo dejamos para otro video y muchas gracias. Hasta luego.